mientras estaba viendo y oyendo, fue tan gráfico el pensamiento, el recuerdo de lo que estamos hablando acerca de los filipenses. Si en alguna medida muy pequeña, diría yo, sin menospreciar, pude sentir lo que Pablo sentía cuando recibió las informaciones de Epafrodito acerca de los filipenses, cómo Epafrodito le comunicó esa experiencia maravillosa, preciosa, que se había desarrollado en los filipenses, y esa demostración de gratitud que sentían para Dios y por supuesto para el apóstol Pablo. Por eso el apóstol Pablo les elogia, les reconoce, les felicita por toda esa demostración de afecto hacia el Señor, hacia el Evangelio y hacia su obra como ministro, que les predicó el Evangelio, les llevó la salvación. Con todo, y aunque pudiera parecer un balde de agua fría, el apóstol Pablo les dice que aunque eso es enorme y es grande, es glorioso, pero deben tener cuidado, ya no propiamente de las cosas externas que podían venir para afectarlos a ellos en ese sentir, sino por las cosas propias de ellos como personas, como congregación, ¿verdad? Y por eso les pone el ejemplo de Jesucristo. Por eso les dice, haya en vosotros pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó y les revela, como les he dicho en otras ocasiones, ya con estas 3, 4 veces, que esta es una de las cosas que yo sospecho que el Señor Jesucristo le reveló a Pablo cuando fue arrebatado al tercer cielo. Y que de hecho él, por el Espíritu, tuvo la facultad de poder compartirlo libremente, sin que él pudiera llegar a jactarse. Más bien, lo que él está explicando de Cristo es lo que precisamente el apóstol Pablo buscó experimentar también. También Pablo tuvo que despojarse de algo. Por eso en el capítulo 3 él explica de las cosas que tuvo que despojarse para llegar a ser semejante a Cristo. Y esto es lo que quiero que veamos esta mañana. Hermanos amados, realmente debemos tomar muy en serio aquellas cosas que nos estorban, que nos impiden, que nos dificultan ser semejantes a Cristo. Es bueno que mantengamos una relación íntima con el Espíritu Santo, que escudriña todo nuestro ser, que sabe, conoce y entiende exactamente cuáles son nuestras debilidades. Amados, demos gracias a Dios porque Él ha puesto en nosotros algo que se llama conciencia, algo que se llama libre albedrío, algo que se llama Espíritu Santo, para que no solamente tengamos un árbitro, un juez, sino que tengamos también una consolación. Porque yo sé que nosotros malinterpretamos, hermanos, a la conciencia cuando se manifiesta y no le damos gracias a Dios porque la conciencia nos confronta. Deberíamos hacerlo. Deberíamos estar agradecidos con que Dios ha puesto una conciencia, con que Dios ha puesto aquí, hermanos, un cerebro que razona, que piensa, Señor, que reflexiona. Amén. Y que tiene algo que se llama memoria y que a menudo está trayendo recuerdos allá de su consciente, de donde quiera que estén. Hermano, pero otra vez agradezcamos a Dios por eso. Y de veras, no lo menospreciemos porque es una forma, es una manera de recordarnos de dónde Dios nos ha sacado. Amén. De dónde Dios nos ha levantado. Y por cierto, fuera poco, tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros, Sí, Señor. que está guiándonos a toda justicia y a toda verdad. Y que, hermano,
Donde quiera que vayamos, Él va. Donde quiera que estemos, Él está. Si estamos dormidos, Él está ahí. Si estamos despiertos, Él está ahí. Amén. Cuidándonos, vigilándonos, amonestándonos, exhortándonos, pero no lo tomemos a mal. El grave problema nuestro es considerar que la conciencia, que la memoria, que el Espíritu Santo solo están para acusarnos. Si bien es cierto, interpretamos esas cosas como acusaciones, aprovechemos que tenemos, hermanos, una bendición al ser expuestos Sí, Señor. ante la luz, ante la verdad, ante la justicia, hermano, para reconocer la gran necesidad que tenemos. Sí, Señor. Porque el Espíritu Santo y todo lo que estoy diciendo nos dejan desnudos, nos dejan, hermanos, expuestos. Y lo que tememos nosotros es ser expuesto al público, y el Señor puede evitar o impedir eso si nosotros, hermanos, nos volvemos consecuentes con todas estas disposiciones que el Señor ha tomado y que ha dejado a nuestro alcance. Hermanos, no tratemos de acallar nuestra conciencia. No tratemos, hermano, inútilmente de borrar nuestra memoria. No debemos ignorar eso. Amén. No debemos, hermanos, reprochar o rechazar el hecho de la intervención soberana del Espíritu Santo que ejerce un señorío sobre nosotros, porque en un momento dado nosotros, movidos por la fe, movidos por el amor de Dios, decidimos aceptarlo a fin de que entrara en nuestras vidas, hiciera el trono en nuestro corazón y que tomara las riendas de nuestra vida para dirigirnos donde quiera que vayamos desde ese momento que nacimos de nuevo. Sí, Señor. Apreciémoslo mucho. Y por cierto, fuera poco, hay momentos, circunstancias o situaciones que el resto de personas a nuestro alrededor también nos sirven de la misma manera. Cuando somos acusados, cuando somos puestos bajo juicio por los escrutinios o veredictos de los que nos rodean, porque se dan cuenta de nuestras debilidades, también agradezcamos. Sí, Señor. Y aprovechemos, porque esos señalamientos, esas críticas deben ayudarnos a pedir gracia, a pedir fortaleza de parte de Dios para poder corregir, para poder arreglar, para poder reparar esas situaciones. Sí, Señor. No nos enojemos. Amén. No nos molestemos, no nos incomodemos, mucho menos respondamos violentamente cuando alguien nos señala alguna debilidad, algún defecto o algún error. Agradezcamos. Y puedo seguir diciendo, y por cierto fuera poco, que cuando leemos la Escritura. Amén. La Escritura tiene registrado lo que tiene que ver con cada uno de nosotros. Por eso Jesucristo dijo, en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando leemos la Biblia estamos leyendo de nosotros, es decir, el concepto, la idea, el conocimiento que Dios tiene de nosotros, no solamente como humanidad, sino como individuos. Y cuando leemos ahí en la Biblia, hermanos, acerca de los defectos, hermanos, acerca de la naturaleza pecaminosa del hombre, no lo ignoremos. Amén. Y tampoco se lo apliquemos a otros. Amén. Apliquémoslo a nosotros mismos, porque de ti, de mí, es que está hablando la Escritura. Y lo está haciendo, hermano, trayendo a luz, hermano, haciendo del conocimiento de mi conciencia, del conocimiento de la sabiduría y la inteligencia de la que el Espíritu Santo me dota para conocerme y para aborrecer lo que yo soy, a fin de que yo pueda venir a ser lo que Jesucristo es. Así como Jesucristo, hermano, se despojó, ahora nosotros también imitémoslo a Él. Él se despojó de ser igual a Dios y se hizo semejante a los hombres. Entonces despojémonos nosotros en la justificación que tenemos de ser iguales a todos, de ser hombres pecadores. Despojémonos de eso. Despojémonos de toda debilidad. Despojémonos de toda corrupción, de toda maldad.
de toda imperfección y anhelemos ser lo que Jesucristo hizo. Anhelemos ser aquello de lo cual Él se despojó, porque eso está disponible. Él se despojó de aquello, de su gloria, etcétera, para que nosotros pudiéramos tener acceso a esa gloria. Para que pudiéramos tener el camino, hermanos, para llegar a poseer, a heredar lo que es de Cristo. Sí, Señor. Él nos dio el ejemplo en este sentido. Ahora nosotros debemos dejar de estar justificándonos en nuestras debilidades, en nuestras imposibilidades, en nuestras incapacidades, en nuestra ineptitud, en nuestra imperfección. Tenemos que dejarlo atrás. Tenemos que olvidarnos de eso. Debemos dejar de darle la importancia que le damos, porque eso nos tiene atrapados. Generalmente oigo decir, ¿y qué voy a hacer si así soy yo? Algunos nos atrevemos a decir, así me hizo Dios. Otros decimos, así es mi mamá, así es mi papá. Porque estamos buscando modelos. En la búsqueda de modelos perfectos y desgraciada o desafortunadamente no hallamos. En algunas ocasiones nos engañamos porque ponemos los ojos en alguien que de veras tiene ciertas virtudes dignas de imitar, pero que no se nos olvide que esa persona que tiene esas virtudes que debemos imitar, por supuesto, esas caminatas, esas vidas debemos imitarlas. Y cuando surgen los defectos, cuando aparecen las debilidades, cuando aparecen los errores, hermanos amados, escuchen, no nos defraudemos, no nos decepcionemos. Amén. Eso es normal. Es más, para bien nuestro y para bien de las mismas personas que están subiendo, que están en un estrado, que están en una posición elevada espiritual. En alguna manera vamos a conocer de algún defecto, pero eso es saludable para nosotros y también para ellos. Que nos demos cuenta que solo estamos en el proceso, que solo estamos viviendo la experiencia, hermanos. Como leíamos esta mañana del salmo que leyó el hermano Salomón, Salmo 113. Allí se aclara, hermano, cuál es el proceso que tenemos que llevar. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con príncipes de su pueblo. Eso lo dijo también la madre de Samuel, Ana. Amén. Cuando ella fue bendecida, cuando el Señor quitó el oprobio de su esterilidad y le dio el hijo que ella pedía. Por eso Samuel significa pedido a Jehová. Sí, Señor. Y escuchen bien esto, hermano. El único que puede quitar el oprobio de nuestra esterilidad, de tener la capacidad de hacer solamente lo bueno, de agradar solamente a Dios constantemente. Eso debemos anhelarlo. Es un hijo que tenemos que dar a luz. Tenemos que pedirlo a Dios. Amén. Y Él con gusto va a darnos para quitar la esterilidad. Y una vez que haya quitado nuestra esterilidad, vamos a cantar como cantó Ana, como cantó el salmista aquí en el Salmo 113. Hay otros pasajes que registran estas mismas palabras. Pero es interesante. Él levanta del polvo al pobre. Esta palabra pobre indica, hermano, aquel que es pobre en espíritu, aquel que es humilde. Amén. Aquel que reconoce, aquel que confiesa, aquel que está consciente de su imperfección y su debilidad y entra en tribulación y angustia por eso y clama al Señor. Y ese clamor va directo al trono de Dios. Allí hallamos misericordia y alcanzamos gracia para esta necesidad que tenemos de recibir la fuerza que necesitamos. Sí, Señor. Para despojarnos de lo que somos y no aferrarnos a eso. En el libro de Hebreos, capítulo 12, se nos enseña algo importantísimo. Ahí dice, hablando de despojarse, dice allí, hermanos, que nos despojemos de todo peso, de todo peso. Dice en el versículo 1,
Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, y esto subrayemos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso no nos deja correr con paciencia. Nos estorba, nos impide correr con paciencia. Queremos correr hacia lo prometido por el Señor, pero cargando pecados, cargando maldad, cargando corrupción. Hermanos amados, es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte y entendamos que la carrera que debemos tener o correr, la carrera que se nos ha establecido, Dios la ha establecido, está por delante y tiene una meta. Esa carrera debemos correrla con paciencia, pero la forma de correr es que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Sí, Señor. Es nuestra tarea. ¿Cómo vamos a despojarnos? Veo que una forma de despojarnos es cuando somos confrontados por nuestra conciencia. Cuando somos confrontados, hermanos, por nuestra memoria. Cuando somos confrontados por la crítica, el comentario de personas. Cuando somos confrontados por lo que leemos en la palabra. Cuando somos exhortados y amonestados por el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? Ya les he dicho, agradezcamos a Dios por eso. Amén. Y de veras, ya que se nos señaló el defecto, ya que se nos está señalando el error, entonces hagamos todo lo que está a nuestro alcance con la gracia del Señor para corregir esas cosas y acercarnos, aproximarnos más a la meta. ¿Cuál es esa meta? El mismo apóstol Pablo lo dice ahí en Filipenses 3. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuál es el premio del llamamiento de Dios? Llegar a ser como su Hijo Jesucristo. Sí, Señor. Hermanos, sinceramente les digo, en esta vida, hermano, que es la única que tenemos para experimentar todo esto, amados, debemos aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que se nos haga disponible de los cielos, todo lo que se nos haga disponible de la tierra, todo lo que se nos haga disponible de nuestra misma condición, de nuestra misma naturaleza. Aprovechémosla para poder alcanzar la meta, para poder alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es muy importante esto que les estoy diciendo, hermanos. Estamos en el momento y en el tiempo correcto. Estamos en el camino correcto. Estamos, hermanos, en la verdad correcta. Porque un día me preguntaba alguien a mí y me decía, ¿qué es la verdad? Yo no le respondí como Jesucristo a Pilato. Pilato no escuchó esa explicación. Cuando él preguntó, ¿y qué es la verdad? Él dio la vuelta y se fue y Jesucristo se quedó con la respuesta. Pero yo recojo esto. La verdad es que la humanidad está en pecado y que no puede remediarlo. Es la verdad. La verdad es que somos necesitados, que somos miserables, pordioseros, ciegos, sordos, paralíticos, Sí, enfermos, leprosos, ayuda, Padre. mudos, rebeldes, ingratos. Eso somos, es la verdad. Y urgentemente necesitamos reconocer la verdad de que necesitamos un Salvador. Sí, Señor. Y urgentemente necesitamos de un poder de lo alto para poder conquistar nuestra corrupción, nuestra debilidad, nuestra imperfección. Esa es la verdad. La verdad es que Dios nos dio un Salvador que se llama Jesucristo. Amén. Un Salvador que se llama Jesús. Sí, Señor. Y que recibió el título divino de ser el Mesías. Sí, Señor. El único, como el apóstol Pedro dijo, en ningún otro hay salvación. Sí, Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Esto es la verdad.
Sí, Señor. La verdad es que si no encontramos a Jesucristo, habiendo nacido en esta tierra, siendo hombre viviendo sobre esta tierra, si no aprovechamos la oportunidad, la bendición de la provisión de Dios en Jesucristo, estamos camino al infierno. Nacimos condenados, vivimos condenados y viviremos eternamente condenados, a menos que nosotros nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo y no lo rechacemos. Sí, Señor. Esta es la verdad. Amén. Así que ahora vamos a despojarnos. Vamos a Colosenses, capítulo 3. Aquí el apóstol Pablo recomienda a los hermanos de Colosas, versículo 5, 3:5 de Colosenses. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Tenemos que salir de ese grupo, llamados aquí los hijos de desobediencia. Y dice, como dando a entender que ya salimos de allí y ahora estamos en otro grupo, dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora, subrayen eso, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Está hablando con gente que ha nacido de nuevo, con gente que se llama cristiana, que ya dejó lo que menciona en el versículo 5 y 6, pero ahora hemos entrado en lo que dice el versículo 7. La mayoría estamos ahí en el versículo 7. La mayoría. Ahí estamos ahorita, navegando, corriendo, caminando, perseverando. Pero en medio de todo esto hay muchos que se están quedando. Hay muchos que están debilitándose. Pero fíjense aquí lo que el apóstol Pablo menciona, que no solo los colosenses, sino nosotros, hoy esta mañana somos los colosenses. Dice ahí, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No pintáis los unos a los otros, sabiéndoos que despojado del viejo hombre con sus hechos. Y aquí viene el resultado al despojarnos. Y revestido, hermano, voy a repetirlo. Y revestido del nuevo. ¿Qué es el nuevo? Es aquel que vimos anoche, que es el que Dios ha creado. Aquel que ha creado Dios no puede pecar, dice el apóstol Juan, porque es nacido de Dios. Eso debemos ser nosotros. Miren, la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo, Él fue sacrificado. Así dice Apocalipsis 13. Amén. Amén. Entonces, hermano, Pedro también lo dice, que fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, Señor. Entonces, ¿pero qué hace? Ahí está el cordero, pero necesita un cuerpo donde venir a manifestarse. Por eso dice el salmista y el escritor de Hebreo: me preparaste cuerpo. Escuchen bien lo que voy a decirles. Tú y yo somos ese cuerpo preparado, donde Cristo viene, nace, crece, madura, se manifiesta, se desarrolla hasta la perfección para ir a la cruz. Y luego, después de ir a la cruz, morir, resucitar y vivir eternamente para Dios. Ese es el proceso. Ahora, aquí está un cuerpo. Tú y yo tenemos un cuerpo. Que Pablo dice que este cuerpo debe ser templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, este cuerpo, incluyendo cuerpo, alma y espíritu, dice el apóstol Pablo, que debe ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Sí, Señor. Tenemos un gran compromiso, una gran labor, un gran trabajo, una gran tarea, hermano, de estar cuidándonos, porque somos eso, somos el cuerpo donde Cristo ha venido a morar, ha venido a habitar. Así como el Espíritu Santo vino sobre María y puso a Cristo en ella, así el Espíritu Santo también viene sobre nosotros y pone a Cristo en nosotros, y tenemos que darlo a luz, tal como María dio a luz a Jesús. Sí, Señor. En el cual estaba el Cristo, la simiente de Dios. Señor.
Esa es la situación. Dice aquí que nos despojemos del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Repito, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Hay un proceso. Estamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde ya no hay diferencias, donde todos los que menciona aquí el versículo 11 han llegado, escuchen bien, a ser como Cristo Jesús. Es la idea, es el punto aquí. Versículo 12. Esta es la meta. Este es el resultado de la carrera. Y no necesitamos hablar de que esto está sucediendo después del arrebatamiento de la iglesia. Tiene que comenzar a verse, tiene que comenzar a suceder ya. Tiene que empezar a ser una experiencia en nosotros. Dice ahí, vestíos pues. El versículo 10 dice, y revestidos del nuevo. El versículo 12 dice, vestíos pues, como escogidos de Dios. Vamos ahora a ver cuál es el nuevo. Dice aquí, santos, primero escogidos de Dios, santos y amados. Mire, el hombre nuevo debe estar revestido de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Debe estar revestido de una condición tal que debe tener la capacidad por la gracia del Espíritu de soportar a otros, de perdonar a otros. Dice aquí, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó. Es la única manera perfecta para definir, hermano, la medida del perdón que nosotros también le brindamos a otros, le damos a otros. No puede, el perdón que le demos a otros no puede ser distinto al perdón que Cristo ha hecho para nosotros. Amén. Si es diferente, no sirve. Amén. No sirve, por eso no tenemos paz aún perdonando, ni los que son perdonados, ni los que perdonamos. Seguimos peleando aún después de perdonar. La verdad es que ya no debíamos de seguir peleando, si ya nos perdonamos. Porque una cosa es bien cierta. Si yo ofendí y me perdonaron, yo debo de dar evidencias, debe de haber un fruto en mí de que aprecio que me hayan perdonado y yo debo parar de seguir ofendiendo, de seguir dañando. Porque se supone que ese perdón debe haberme cambiado, debe haberme transformado. Ya no voy a seguir viviendo como el hombre viejo, sino que ahora voy a vivir como el revestido de Dios. Si yo ofendí y me perdonaron, yo debo parar. No debo de seguir chambreando, mintiendo, dañando a nadie. Debo parar. De la manera que yo he sido perdonado, también debo perdonar a otros. Porque también no solo ofendo, sino que me ofenden. Por eso debemos perdonarnos unos a otros. Pero eso solo pueden hacerlo aquellos que están revestidos del nuevo, del que Dios ha creado nuevamente. Dice aquí, hermanos, el versículo 14. Y sobre todas estas cosas, imagínense, todas las cosas que ha mencionado son excelentísimas. Pero el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, que hay algo mucho más grande que cualquier otra virtud. Por eso en 1 Corintios 13, versículo 13, dice eso. Y ahora dice él, permanece en la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Aquí el apóstol Pablo en el versículo 14 de Colosenses 3 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos. Aquí yo quiero que subrayen esto, hermanos. Primero ha dicho que nos vistamos. Dice el versículo 10, revestidos del nuevo. Dice que este se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces vistámonos de amor, que es el vínculo, es la conexión, es el puente, hermano, que puede unir un punto con el otro, a un hombre con el otro, a una nación con otra, a un pueblo con otro, que nos una, hermano, principalmente el amor. Si nos une principalmente el amor, cualquier otra cosa que ayude a esta conexión, escuchen bien,
va a poder funcionar, va a poder cumplir las condiciones que se requieren para mantenernos unidos. Amén. Ustedes saben que somos exhortados a mantener la paz. Ustedes saben que somos exhortados a tener comunión, que somos exhortados a tener compañerismo, que somos exhortados a tratarnos por amor los unos a los otros, a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Pero todo eso no sirve si no está saturado por el amor. Dice aquí que nos vistamos de amor. Y luego dice el versículo 15, estamos hablando de que está siendo revestido del nuevo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo. Y oigan, y sed agradecidos. En los revestidos de Cristo están estas características. Son características propias de la naturaleza de Cristo, la naturaleza del Cordero. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Yo me he dado cuenta que aquellos que no son agradecidos no pueden hacer eso. Y el hombre, la mujer que están revestidos de Cristo tiene la facilidad, la capacidad, la facilidad de poder alabar a Dios con libertad, porque no hay nada que los condene. Nos acercamos a Dios con un corazón limpio de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ceremonialmente, de manera espiritual, estamos aptos con la libertad que debe caracterizarnos. ¿Cómo hará el Señor Jesucristo para alabar a su Padre día y noche? No hay nada que lo acuse, no hay nada que lo condene. Su alabanza, su ofrenda, hermano, su ofrecimiento a Dios es tan agradable como debería ser lo que nosotros le ofrecemos al Señor. Amén. Dice ahí, versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él. Fíjense, hermanos, si estamos en esta situación, el despojamiento que nosotros debemos hacer. Hay muchísimo aquí en las cartas de Pablo que nos muestran el camino del despojamiento. Nos muestran el proceso que debemos de llevar en este camino. No estemos, como dijera, desanimados porque hay cosas en nosotros que no han cambiado todavía. Alegrémonos por las cosas que ya logramos. Sí, Señor. Agradezcamos a Dios porque ya tenemos victoria sobre algunas áreas oscuras, sobre algunas áreas negras, difíciles de nuestra vida. Y sigamos batallando, luchando, teniendo victoria sobre cada defecto, sobre cada error, sobre cada debilidad. Pero escuchen, así como Jesucristo no podía hacer nada por sí mismo, nosotros tampoco podemos hacer. Amén. Yo no puedo cambiarme a mí mismo. Yo no tengo el poder para cambiar a nadie. Quien tiene el poder para transformar y cambiar nuestros corazones, nuestra mente, nuestra alma, hermanos, solo es el Espíritu Santo. Para eso ha sido enviado. Sí, Señor. Porque cuando Él nos libera, o cuando dejamos que Él obre con todo su poder y experimentamos el poder liberador del Espíritu, entonces en esa libertad es que tenemos gozo, es que podemos ofrecer a Dios una alabanza genuina, pura, porque brota de lo profundo de un ser, de un corazón, hermano, totalmente agradecido con Dios. Pero nos damos cuenta que ese cambio, esa transformación no pudo haber venido, hermano, por nuestras fuerzas solamente, por nuestra inteligencia, por nuestra habilidad, sino que el Señor utilizó todas esas cosas para ayudarnos a perfeccionar. Es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Es muy importante. Ahora, volviendo a Filipenses, porque hay muchísimo en relación a eso, pero volviendo a Filipenses, quiero que veamos algo allí, un poquito atrás, siempre hablando de Cristo. Yo sé que está disponible 12 al 17, pero antes de eso quiero que veamos algo más. Lo que Cristo heredó está disponible también para nosotros. ¿Cuál es en realidad aquello que en Hebreos
capítulo 10. Vamos por favor de regreso allí. Dice en el versículo 7, entonces di que he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde podemos encontrar, hermano, una enseñanza acerca de la voluntad de Dios? Aquí el salmista y el escritor de Hebreos lo está diciendo proféticamente en el cumplimiento de la experiencia de Cristo. Dice ahí, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Dónde podemos conocer nosotros acerca de la voluntad de Dios para nosotros? En las Escrituras. Sí, amén. También a través de la oración. Amén. También a través de la humildad, humillándonos delante de alguien para pedir consejo, para pedir enseñanza, para pedir orientación, aclaración de las dudas que tengamos. Sí, Señor. Es muy importante. Dice, para hacer tu voluntad. Pero en el versículo 9 dice, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. En esa voluntad, la voluntad de Cristo, que nos sirve a nosotros de referente, nos sirve a nosotros de ejemplo, de escuela, si queremos decir. Por eso el apóstol Pablo, en el capítulo 12 de Romanos, versículo 1 y 2, él dice que quiere que nosotros los creyentes ahora ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable, cuál es nuestro racional culto. Que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para, y ahí está el objetivo, ¿para qué? ¿Para qué? Comprobemos cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, según Pablo allí, dice que es perfecta y agradable. Amén. ¿Por qué no buscar entonces que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas? Conocemos, sabemos, entendemos cuál es la voluntad de Dios, pero necesitamos despojarnos del orgullo, de la soberbia. Hermano, necesitamos dejar de ser caprichosos, necesitamos dejar de ser rebeldes y humillémonos, porque Amén. eso nos va a posibilitar el poder agradar a Dios haciendo su voluntad, y vamos a poder conquistar la voluntad carnal, la voluntad perversa que muchos de nosotros tenemos. Esa disposición, esa voluntad de hacer lo malo debe ser conquistado para que tengamos la victoria, de tal manera que usemos nuestra voluntad ahora para hacer lo que agrada a Dios. Hermanos amados, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el marco de la segunda venida de Cristo, porque en el capítulo 4, versículo 13 habla sobre la segunda venida de Cristo, pero allí dice qué debe estar sucediendo antes que el Señor venga. Capítulo 4 dice, hermanos, de 1 Tesalonicenses, quiero que veamos ese versículo. Dice en el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios, el deseo, la disposición de Dios, Él está totalmente de acuerdo y está trabajando con todo lo que tiene y con todo lo que es para que nosotros, hermanos, seamos santificados. Y para lograrlo dice que nos apartemos de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. También esto tiene que ver con la inmundicia, con la concupiscencia. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y ojo con el versículo 8. No debemos oponernos, el hombre viejo se va a oponer, pero el hombre nuevo debe propiciar, debe buscar realmente hacer que estas cosas sean una realidad en nosotros. Dice, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino que a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar
con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aunque el versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, podríamos ir agregando, la voluntad de Dios es, y podemos ver cada detalle, cada cosa señalada allí, es la voluntad de Dios, nuestra santificación en esas cosas. Dejar de practicar esas cosas, despojarnos de esas cosas si queremos llegar a ser semejantes a Cristo. Aquí mismo en el capítulo 5, verso 18, ya con esto voy terminando. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Fíjense bien lo que estoy diciendo. Dad gracias en todo. Nosotros aquí podemos interpretar que la voluntad de Dios es que demos gracias. Seguramente estará dispuesto a dar gracias a Dios, hermano, en todas aquellas cosas buenas. Gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por lo otro. Y de repente, gracias por la ofensa que me hicieron. Gracias por el tropiezo que tuve hoy. Gracias por esto malo, por aquello otro que me sucedió hoy, Señor. Gracias. Porque dice en todo. Amén. En todo, no solo en unas cosas, sino en todo. Amén. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y ese bien es ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dije que con esto iba a terminar. Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro 2:15 y 3:17. Yo podía haberme saltado esto, pero hermano, no puedo dejarlo. Dice ahí, Primera de Pedro 2:15. Vamos. Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y hay muchos consejos ahí que pueden perfectamente aplicarse a esto que estoy diciendo. En el capítulo 3, versículo 17 dice, bueno, ¿están conmigo allí? Amén. Dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Entonces notemos, si queremos ser semejantes a Cristo, aquí tenemos uno de los tantos, pero tantos parámetros que podemos ver nosotros en cuanto a la naturaleza de Cristo. Amén. Amados, lo que he tratado de hacer esta mañana es de despertarles y que nos demos cuenta que tenemos un gran trabajo. Nuestro trabajo no consiste solamente en reunirnos en cultos y hacer tiempos de oración, tiempos de ayuno, tiempos de estudio, tiempos de ir a un seminario, de ir a un instituto, tiempo de evangelizar, etcétera. Todo eso está pero súper bien. Amén. Pero escuchen, todo esto debe de ayudarnos para ir midiéndonos. No nos comparemos con otros. Y si queremos hacer alguna comparación, hagámosla con Cristo. Amén. Y midámonos nosotros mismos. ¿Saben una cosa? Voy a ilustrarlo aquí. Pongamos al hombre viejo aquí. Y al hombre nuevo aquí. Que no se van a diferenciar. Pero ¿qué necesito yo? Ir buscando que el hombre viejo vaya menguando y que el hombre nuevo vaya creciendo hasta llegar al punto de desaparecer al hombre viejo. Ese es nuestro trabajo. Y por favor, repito lo que dije al principio, no se moleste por los mensajes, no se incomode por la verdad, no esté peleando porque alguien le está señalando sus defectos. Si es verdad, con mayor razón, humillémonos y hagamos todo lo que está a nuestro alcance con ayuda del Espíritu Santo para lograr ser limpiados de todas esas inmundicias, de todas esas imperfecciones, de toda esa corrupción, de toda esa maldad que nos descalifica para ser herederos. Corramos con paciencia.
la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el único con quien podemos medirnos y compararnos, y que puede servirnos de un desafío, de un reto constante, hermano. Y oigan bien, Él aparentemente está fuera de nuestro alcance, pero no es así. Él está tan cerca de nosotros, en nuestra boca, en nuestro corazón, está presente para que nosotros alcancemos, hermano, la bendición de llegar a ser como Él es. Ese debe ser nuestro mayor anhelo cada día. Aborrecer lo que somos y amar lo que Él es, pero amarlo profundamente. Amarlo, hermano, de una condición tal que entremos en tribulación y angustia y que hay un clamor que venga desde lo más profundo de nuestro ser por reconocer la gran necesidad que tenemos, pero con gratitud al saber que está al alcance de nosotros una salvación tan grande. Amén. Dios los bendiga esta mañana. Sí, Oremos y démosle gracias al Señor. Señor, te amamos, te bendecimos, te queremos. Señor amado, esta mañana, qué bueno es que nos haya llevado hasta este momento en este altar, Señor, en esta reunión, para que aquí, Señor, podamos examinarnos, podamos, Señor, hacer una introspección de lo que somos. Señor, gracias por estar dedicado, entregado a estar lavándonos por el lavamiento del agua, por tu palabra. Señor, gracias por tu Espíritu Santo que ha sido enviado para ayudarnos, para, Señor, corregirnos, pero también consolarnos de nuestras debilidades y nuestras imperfecciones, dándonos esperanza, diciéndonos que podemos hacerlo con su ayuda. Muchas gracias esta mañana, Señor. También, oh Dios, aprovechamos este tiempo para interceder por nuestro país, por nuestro gobernante. Sí, Señor. Para interceder, Señor, por todas aquellas almas que en este momento están en batallas. Sí, Señor. Están en lucha terrible, tremenda, Señor. Sí, Señor. Ante la proximidad de la muerte. Sí, Ante la proximidad, Señor, de dejar este mundo, hay grande aflicción porque no saben, no entienden qué es lo que está al otro lado posiblemente, Señor. Pero esa fe, Señor, al confesar tu nombre, que dé, Señor, esperanza a estas gentes, Señor, y que enfrenten con valor la muerte que los está visitando, Señor, y que tú puedas llevarlos a tu gloria. Que tú puedas, Señor, oh Dios, compadecerte de ellos y salvarlos, aun cuando sea el último instante, el último suspiro, el último gemido, Señor, de sus almas. Señor. Que tú los auxilies y los salves, Señor, y aquellos que van a ser dejados habiendo pasado por tal prueba, por tal experiencia tan dura, Señor, que al ser levantados, Señor, que puedan ser verdaderamente testigos poderosos de tu amor, de tu gracia, y que puedan agradecer el tiempo extra que tú les das, Señor, para dar testimonio de tu gracia y de tu poder sobre esta vida, Señor, en este mundo. Ahora, Señor, también intercedemos y clamamos por algunos hermanos nuestros. Señor, te damos gracias porque ya llevaste a tu gloria a Evelyn Valenzuela. Señor, ella ha partido para estar contigo y hoy está en mejor lugar. Gracias por haberte compadecido de ella y quitarla de delante de la aflicción. También seguimos rogando por mi hermana Carmen, que ella reciba la consolación, Señor, por la visitación que tú hagas con sus hijos, con su esposo. Ponemos en tus manos a Eric y a Nelson, Señor, de manera muy especial. Por favor, oh Dios, haz tu obra en ellos. Te lo rogamos, te lo suplicamos. Y sigue bendiciéndose a cada hermano, a cada hermana por las cuales hemos estado orando en estos días. Llega, Señor, y visítalos. Y haz tu obra en ellos. Si has de llevártelos, pues, Señor, que vayan a tu reino. Y si han de ser dejados, dótalos de una bendición tan grande de tu Espíritu, que sean verdaderamente testigos de tu gracia, de tu poder y de tu amor, Señor. En el nombre de Jesús, para la gloria tuya, lo ruego, lo suplico esta mañana, Señor. Muchísimas gracias. Acuérdate también de hermana Constanza, Señor, que en este momento está, Señor, con grandes dolores. Señor, oh Dios, cualquiera sea la causa, por favor, pon tu mano y obra liberación, obra sanidad. Llega hasta donde está nuestra hermana en su cama, Señor.
y por favor fortalécela, levántala, sosténla, Señor, y sigue ayudándole en lo que falta del camino de su vida para la gloria de tu nombre. Lo rogamos, lo suplicamos esta mañana. Muchas gracias, Señor. También rogamos, Señor, por la familia de hermana Olivia. Señor amado, mira a su hermano fallecido, Señor, de la manera que como solo tú sabes hacerlo, lleva consolación a esas personas, Señor, para la gloria de tu nombre, oh Dios. Muchísimas gracias. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y buen provecho.